Bienvenidas, bienvenidos todos, todas al episodio 121 de Onda Felicidad, el episodio con el que decimos adiós al 2024 y lo hacemos por todo lo alto con una invitada de lujo a la que tenía muchísimas ganas de entrevistar desde hace un montón y con la que he disfrutado y he aprendido mucho. Ella es Beatriz Vuelta, es bióloga, es técnico superior en dietética, experta en nutrición clínica y PNI. Vais a tener en las notas del podcast, como siempre, todos los enlaces para que podáis conocerla mejor, contactarla, lo que necesitéis. Trabaja online junto con una compañera, Begoña García. Begoña se dedica a los peques, a la edad pediátrica y ella a los adultos. Le doy paso ya a Beatriz, muy buenas, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. Hola Lorena, muchas gracias a ti por invitarme, porque eres para mí un referente pues, en todos los recursos que aportas en felicidad.net y bueno, soy fan de tu podcast, así que es un honor estar aquí contigo este ratito. Bueno, muchísimas gracias por las palabras. Yo llevaba tiempo que quería hablar contigo y es lo típico de que siempre se te pasa por una cosa, por la otra, siempre se te pasa. Y al final, pues me gusta mucho tu trabajo y por eso quería hablar contigo. Además, que cuando hablé por primera vez contigo por teléfono dije, qué calma transmite esta mujer, qué bien cuenta las cosas. Es que me imagino que tus pacientes estarán encantados contigo. Bueno, sí que es algo que me transmite muchas veces, pero no soy yo consciente igual de esto. La profesión va por dentro igual. Pero sí que es verdad que me lo dicen. Sí que no eres la primera. Es que es un gusto escucharte porque transmites eso como mucha calma. Te voy a explicar lo que sea, pero con calma y con tranquilidad. Y eso, pues bueno, cuando te dedicas a la salud, entiendo que es una gran ventaja. Y por otro lado, que lo vamos a ver en la entrevista, me gusta mucho el trabajo que haces en redes, porque tocas temas muy diferentes. Todos ellos relacionados obviamente con la salud, que nos dejan pues ver, ¿no? Ponen muy encima de la mesa la importancia que tiene la alimentación para una salud global y lo importante que es acudir a profesionales que nos guíen y no dejarnos llevar por la última moda en redes sociales, la última técnica para esto o para lo otro. O sea que enhorabuena, que sé que para ti es un reto trabajar las redes sociales, pero lo haces muy bien y te necesitamos ahí. Muchas gracias. Igualmente, ya digo, todos los recursos que aportas me parecen ahora mismo un básico, tal cual están las cosas en enfermedad celíaca y no solo eso, porque tocáis un montón de temas interesantes, vitamina D, otras patologías gastrointestinales, probióticos, en fin, bueno, muy completo y necesario. Hacemos lo que podemos y sobre todo a mí lo que más me gusta y siempre lo digo es, yo lo que quiero es dar voz a los profesionales, que seáis vosotros los que llevéis los mensajes clave, los mensajes importantes para que los pacientes en su casa pues también se sientan, además de acompañados y entendidos, entiendan un poco hacia dónde tirar, hacia dónde buscar y tengan también información para luego en consulta poder mantener, ya bien sea con el médico o con, como es tu caso, con una chica que es bióloga, que es también dietista, bueno, pues hacer las preguntas y no quedarse con nada dentro, que luego surgen muchas dudas cuando uno está solo en casa y habré hecho esto bien y no habré hecho esto bien, a que eso es importantísimo y por eso te agradezco un montón el esfuerzo de sacar hueco y que estés aquí. Muchas gracias. Quería empezar preguntándote, porque tú eres bióloga, eres técnico superior en dietética, eres PNI también y estás especializada, eres experta universitaria en nutrición clínica. ¿Qué es la nutrición clínica? Cuéntanos. Bueno, ese es el nombre, eso que aparece en mis redes sociales y quizá en la web también, es el nombre de una experticia universitaria que hice hace tiempo que se refiere a eso. La nutrición clínica es una disciplina que estudia o interviene en la dietoterapia de personas que padecen una patología crónica o aguda. Y no solo eso, también abarcaría la prevención. En ese máster pues estudiamos, fue muy variopinto, ¿no? Desde enfermedad metabólica, renal, entre ellas gastrointestinal. Luego me especialicé más en ese campo porque es lo que más me gusta, lo que más me llama la atención. Pero básicamente es eso, dietoterapia en la enfermedad y en la prevención también. Qué importante es lo de la prevención, ¿no? Si desde pequeñitos quizás nos desen unas nociones básicas sobre hábitos saludables, sobre alimentación saludable,
quizás, bueno, pues tendríamos otro tipo de estilo de vida, de calidad de vida y podríamos prevenir ciertas cosas o retrasar la aparición de ciertas cosas, ¿no? Sí, sí, porque incluso la educación en fisiología, en cómo debe funcionar tu cuerpo, ¿no? Nosotros muchas veces en consulta la primera visita es muy larga, porque preguntamos desde pues, cómo está tu boca. Por ejemplo, es bastante normal que nos encontremos gente con sangrado habitual de encías. Eso puede ser la antesala de un montón de enfermedad, patología gastrointestinal y sistémica también. Y no se le da la importancia que realmente tiene. O pues, tan simple como la frecuencia de evacuación. Hay gente que vive con estreñimiento, convive con el estreñimiento media vida, o todo lo contrario, con unas heces que pues, la calidad no denota que haya una buena digestión y absorción de nutrientes, ¿no? Entonces, creo que eso pues, deberíamos conocerlo desde el cole ya, que es una bandera roja en cuanto a signos de posibles enfermedades, ¿no? Y nos encontramos muchísimo, bueno, hay casos más extremos, pues te pones a preguntar y hay sangre en heces y nunca lo han consultado, por ejemplo. Pero bueno, lo que digo, cosas más sencillas como tener una buena salud oral o, pues oye, ¿cómo tiene que ser una digestión, ¿no? Tengo que sentir molestia justo después de comer, se tiene que inflamar la tripa, es normal determinada flatulencia. Pues bueno, eso creo que habría que trabajarlo desde bien temprano. Totalmente de acuerdo, porque tendemos a normalizarlo absolutamente todo y lo que tú dices te encuentras en tu propio entorno, ¿no? Pues familia, amigos que te dicen, no, yo es que toda la vida, pues después de comer me hincho un montón y me tengo que acostar un poquito porque es que si no, no soy capaz y tal. O el estreñimiento, no, yo es que soy estreñido de siempre, desde pequeñito. Y claro, dices, ¿y no lo has consultado nunca? No, porque yo soy así. Mi abuela, por ejemplo, fíjate, toda la vida, dice mi madre también tiene celiaquía y pensamos que nos viene de esa rama de la familia. Toda la vida, la abuela, una de las frases de la abuela era, vengo ahora que voy al baño, vengo ahora que voy al baño. Decía, pero es que toda la vida diarreas y jamás consultó ni jamás se le encendió la bombilla de pues, ¿qué puede ser esto? Pues igual era una celiaquía que no fue diagnosticada nunca. No hay que normalizar. No, efectivamente. Y a veces también consultando estos signos que no, puedes decir, bueno, no revisten gravedad en sí, ¿no? Un estreñimiento de toda la vida, como decías, de esto que le ocurría a tu abuela toda la vida, pues tampoco en la consulta médica a veces se le da mucha importancia. Entonces, bueno, a veces por no saber no vas a consultarlo y otras cuando lo consultas, pues tampoco se le da demasiada importancia. Claro, eso también es muy importante, que la gente entienda que vosotras, hablamos de vosotras porque hablamos de ti y de Begoña García, que se encarga de los peques. Mi compañera, sí. Exacto, es importante hablar de las dos. Entiendo que o sea, la gente yo creo que ya no asocia tanto dietista con dieta, con adelgazar, que ya se van dando cuenta de que cuando hay una patología o incluso sin que la haya, ¿no? Para aprender a alimentarnos de forma más saludable, pues eso, está esa figura. Pero todavía hay gente que es reacia, ¿no? Que es como es que me va a poner a dieta, me va a quitar las cosas ricas y no es así. Sí, por ejemplo, hace 10 años, cuando yo comencé, tampoco me dirigía a ningún público concreto, ¿no? Entonces sí que lo que tenía mayoritariamente era eso, el pérdida de peso, recomposición corporal, era más eso. Ahora no, y bueno, ahora ya en el nicho en el que trabajamos es casi todo patología gastrointestinal. Pero sí, hay una como consideración de, bueno, la dieta, la restricción, ¿no? Muchas veces no se trata de eso, sino de proponer una alimentación adecuada a la condición de la persona, al estilo de vida. Bueno, en enfermedad, Sí, obviamente, pues sí que al menos temporalmente habrá ciertas restricciones. Pero también, mira, otra cosa que vemos más es que el propio médico propone, pues mira, es mejor que
que vayas a que alguien te acompañe, un dietista, un nutricionista. Eso también ha cambiado para bien. Para ver, sí. Solo Eso falta un claro. poco más de, pues al final nosotras trabajamos privado, ¿no? Faltaría un recurso más asequible desde la seguridad social. Hace falta dietistas, nutricionistas en la seguridad social. Totalmente, es que es algo importantísimo porque cuando cambias de hábitos porque tienes una patología o porque quieres cambiarlos, la vida te cambia. Yo siempre digo que a raíz de hacer el técnico superior en dietética, como mucho mejor, infinitamente mejor, porque he entendido pues lo que comentabas, ¿no? Los procesos fisiológicos, he entendido también dónde está la salud, he entendido también que si un día me apetece comer lo que sea, también lo disfruto y eso también es salud, pero me meto mucho más en la cocina porque valoro mucho más pues, determinados resultados que estén ricos, pero que además me estén nutriendo, no simplemente esté comiendo y ya está, ¿no? Entonces yo siempre se lo digo a la gente, yo, moléstate un poquito más, si puedes entrar un poquito en la cocina, entiende que esto es muy importante, porque desde tu punto de vista, y esto es un tema que obviamente no se puede tratar en un podcast porque sería larguísimo, ¿no? Pero ¿cuáles serían los fundamentos, así, las cosas más importantes para decir, esto es alimentación saludable? De forma muy general, estoy llevando adelante, pues eso, en mi día a día, unos hábitos saludables en cuanto a la alimentación. Bueno, a ver, más allá de obviedades, ¿no? De no ultraprocesados y no refinados, azúcares, que eso creo que el que menos lo tiene claro, ¿no? Más allá de eso, yo te puedo decir como los fallos más habituales que vemos en consulta y de ahí extrapolar pues lo que sería una dieta completa, densa nutricionalmente y con los matices que haya que hacer, ¿no? Para las necesidades de las personas. Pero lo generalizado negativo que vemos en la consulta serían como 4 puntos. Muy poquita ingesta de hortalizas, de vegetales, en cantidad y en variedad, y también en variedad de preparaciones, porque eso nos va a asegurar también distintos tipos de fibra, ¿no? En la dieta, que al final tienen ese efecto prebiótico. También vemos muy bajito el consumo de ácidos grasos esenciales, omega 3. Lo decía ya el estudio Anibes, que no recuerdo ahora mismo de qué año fue, pero vamos, hasta además incluso más. Los niños, el paciente pediátrico, no llegaba a los requerimientos, ¿vale? Y esto, con las ingestas medias que nos llegan a la consulta, que vemos en consulta de productos del mar, bueno, ves la realidad, ¿no? La gente está comiendo muy poquito. Y de precursores, pues podríamos hablar de precursores vegetales, por lo que puede haber en el lino, las nueces, en general no llegan. Nosotros hacemos el recuento y ahí casi todo el mundo pincha. El consumo inadecuado también de proteína, a la baja normalmente, aunque ese mismo estudio Anibes dice que en España se consume suficiente, incluso en algún grupo poblacional mucho, pero utilizan como referencia los 0,8 gramos por kilo de peso, que es una recomendación ya bastante desactualizada. Menos de 1,3 gramos, pues nos estamos quedando cortos. Entonces lo vemos mucho en gente mayor, por ejemplo, y en mujeres. Es así como más habitual. Y luego otro punto un poco conflictivo, delicado, sería la recomendación de lácteos. Yo creo que habría que individualizarla, personalizarla, porque es como culturalmente tenemos el lácteo hay en un podium de los mejores alimentos y nutricionalmente no es así, ¿no? Si los toleras, está fenomenal, un buen lácteo, sobre todo fermentado. Pero hay muchas personas a las que les sienta mal, ya al margen de la lactosa, al margen de una alergia a la proteína láctea, pues ahí tenemos personas, por ejemplo, que al consumo de lácteo pues sufren descamaciones en la piel o el intestino, sin ser positivo ni a una intolerancia a la lactosa ni a la alergia, pues esas digestiones ya no son tan buenas, ¿no? Entonces, esta recomendación general de lácteos yo creo que habría que individualizarla mucho más.
No pasa nada si no se pueden consumir las raciones así oficiales que se proponen, no pasa absolutamente nada. Y por ponerle un nombre, o sea, después de esto que te he dicho, a una dieta que creo que puede cubrir todas las necesidades y evitarnos, por ejemplo, necesidad de mucha suplementación, evitar carencias y demás, Ujú. pues le diría una dieta pesco-mediterránea, ¿no? Teniendo ahí en la base de la pirámide hortalizas variadas de temporada, preparaciones diferentes. El siguiente escalón hablaríamos de proteína de calidad y grasa, pues sobre todo pescado, huevo, aceite de oliva, el aceite de referencia. Hay otros aceites también que podrían ser interesantes, pero bueno, por no irnos así a lo muy exótico. Luego ya estarían en un tercer escalón fruta y almidones. Ujú. Eso sí que se puede individualizar más dependiendo de las necesidades energéticas de la persona. El siguiente escalón vendrían los granos y la legumbre y también, pues eso, valorar muy bien la tolerancia y al final, pues todo lo que sean especias y como alimentos muy densos nutricionalmente que también son muy interesantes. Matices, pues la miel, por ejemplo, no se excluiría, bajo mi punto de vista, también valorando bien el contexto de la persona. Tenemos un Claro. montón de estudios no es solo azúcar, ¿no? La miel. Por ejemplo, en un estudio reciente que leí sobre la mucositis que se genera en el tratamiento de cáncer de cabeza y cuello, pues la miel va muy bien. Ujú. Sí, lo leí este fin de semana por ahí, sí, lo he visto, no lo he visto en detalle, pero nos pasa a veces, ¿no? Que vemos cómo se satanizan alimentos y claro, hay que verlo todo dentro de un contexto y eso es muy complicado. Sí, sí, por eso la necesidad, ¿no? de un dietista que trate tú a tú a la persona, que le dedique un tiempo y valore bien lo que necesita y lo que no le va bien. Claro, porque fíjate, ¿qué voy a decir yo, no? Que las redes obviamente pues tienen cosas muy buenas, pero también tienen otras cosas que cuando hablamos de salud son muy complejas, ¿no? Esto me va bien a mí y como me va bien a mí, pues ya está. Yo aquí llego, lo comento y la gente que entienda lo que quiere. Y muchas veces cuando estás con una persona que tiene problemas y dice, no, yo es que he probado esto porque he visto que a fulanita le funciona, al final necesitamos que alguien que sepa realmente lo que nos está pasando, que entienda bien la patología y que esté un buen rato con nosotros, sea el que nos paute un profesional, oye, pues mira, esto exclúyelo o esto inclúyelo, porque lo que te viene bien a ti no tiene por qué venir bien a otra persona y al revés, ¿no? Sí, sí, Lorena, se generaliza un montón en redes sociales. También hay muchos intereses económicos, ¿no? Y claro, no es, si tratas en consulta, ves que la gente muchas veces está bastante desesperada, ¿no? Se ha ido a 1000 médicos o ha pasado por diferentes estadios en su dolencia, en su enfermedad y prueba cosas que muchas veces, pues eso, lo que acabas de decir, lo que te funciona a ti no implica que le vaya a funcionar a otra persona. Y la clave de todo creo que es esa, el tratamiento individual y el hacerlo accesible, porque no todo el mundo puede permitirse una consulta privada. Exacto, sí, además que este tipo de cosas, sobre todo cuando hay patologías crónicas, no se resuelven en una sola vez. El paciente necesita un seguimiento y seguramente pues también cuando hablamos muchas veces de dietas restrictivas por patologías, que si fructosa, que si lactosa, bueno, pues hay que probar también, hay que ir reintroduciendo, no puedes dejar al paciente toda la vida con tres historias, ¿no? Claro, Bueno, eso, eso es algo que vemos un montón con la dieta baja en FODMAP, que seguro que ya han comentado por aquí, pues ASUN, de guerras intestinas. Sí, claro, desde la medicina, que vienen muchas veces muchos pacientes con la dieta baja en FODMAP, desde pues ese desde la tratamiento consulta médico, ya, sí. claro, que acompaña al antibiótico. El caso es que no se les asesora muy bien en la reintroducción. La propia dieta baja en FODMAP
está bastante en entredicho. Hay un montón de estudios ahora que nos dicen que, bueno, funciona igual de bien reducir ciertos azúcares. E incluso tenemos un estudio de hace tiempo que ponía en la balanza qué efecto era mejor, ¿no? Una psicoterapia, un tratamiento psicoterapéutico o la dieta baja en FODMAP. Y estaban ahí a la par. Entonces, intervenciones de restricciones dietéticas hay que controlar y hay que revisarlas al poco tiempo, porque si no podemos tener un problema, como estamos viendo ahora, de, vale, ya no hay SIBO, por ejemplo, pero tenemos una disbiosis por carencia, porque has estado un montón de tiempo, pues lo típico que se dice, ¿no? Arroz y pollo. Y luego la reintroducción es muy compleja porque la tolerancia ha mermado mucho y ahí sí que vamos lentas, vamos muy lentas. Claro. Y además, yo veo con algunos pacientes que tenemos bueno, pacientes, personas que están en la escuela Felicidad, que están aprendiendo a hacer una dieta sin gluten correcta, pues vienen de un diagnóstico en el que les dicen, quítate el gluten, te vas al supermercado, buscas el sin gluten, que ese es otro melón tremendo, porque la dieta sin gluten es todo aquello que no puede llevar mención sin gluten, porque no la puede llevar, no puede llevar gluten de manera natural, y te encuentras con que les ha faltado un poquito de ayuda en ese inicio de no tener información y han restringido de todo. Porque han leído que esto tampoco, porque el otro día me decía una chica, es que no puedo comer pollo porque, claro, a las gallinas se les da pienso de trigo y entonces, claro, el pollo tiene gluten y yo no. Y vienen con unas restricciones tan tremendas y con un miedo a comer, a introducir alimentos que pensaban que no podían, que claro, me decía un compañero tuyo, Cristian Costas, me decía, es que a veces están muy cerca de un TCA, de Sí. tanta restricción y tanto miedo, que su dieta es 3 alimentos que sé que no me causan daño y de aquí no salgo. Y vienen carencias nutricionales, necesitan suplementación y vienen esos miedos que al final es la pescadilla que se muerde la cola de necesito terapia, necesito un buen profesional de la salud que me ayude con todo esto. O sea, hay casos complicadísimos, entiendo que veréis de todo. Sí, sí, sí. De ahí la importancia, pues eso, de una figura, la figura del dietista, el nutricionista, eh, pues en el tratamiento de todas de estos cuadros, ¿no? De patología gastrointestinal. Creo que en el paciente celíaco especialmente es como que la pedagogía que se da desde la seguridad social normalmente es como muy básica, ¿no? Es, pues eso, retirar gluten, el- te puedes, claro, hacer lo que siempre comentamos, hacer una dieta nefasta, sin gluten, pues una dieta horrible. Y lo que vemos mucho en consulta es, el paciente nos contacta por SIBO, por molestias gastrointestinales inespecíficas sin diagnosticar, una dispepsia o algo así, ahí en terreno de nadie, y de fondo pues había una celiaquía diagnosticada. Claro, pues como cualquier otra persona, aunque no consumas gluten, si tú no tienes una alimentación adecuada, pues las goteras van a salir por otro lado, ¿no? Importante esto que estás diciendo. Entonces, esa parte de la pedagogía que debería llevar toda la población no se hace, no se hace en general. Pues hay que dedicarle mucho tiempo y bueno, entiendo, el recurso tiempo en el sistema sanitario tampoco es que sea creo que es de hecho el limitante mayor. Sí, totalmente. Están las cosas muy mal, no hay tiempo en consulta y bueno, pues salimos de ahí con mucho susto en el cuerpo y muy perdidos, ¿no? Porque dices, vale, entonces me acuerdo que me decía un chico que él, para que su día a día fuese sencillo, vivía con sus padres eran mayores, pues a sus padres les dijo, cuando hagáis la compra, todo, solo puedo aquello que pone sin gluten. Dice, porque es que es muy complicado explicarles que esto sí, pero esto depende, pero esto no, pero las trazas no sé qué. Dice, entonces, claro, yo cuando estoy solo en casa y tal, pues más o menos voy tirando, pero en la semana que hacen la compra mis padres, solo consumo ultraprocesados. Y es como, eso es un problema.
Es compleja por ese lado, la enfermedad celíaca, ¿no? Por saber bien cómo tienes que preparar las cosas, qué puedes, qué no debes en el ámbito social, en las comidas fuera. Yo en hostelería veo auténticas barrabasadas también, pero bueno, mucho mejor que hace años, eso también es cierto. Totalmente. Es compleja en ese sentido. Luego es tan sencilla como retirar el gluten, ¿no? Pero el, Claro. y el explicárselo al entorno, que el entorno lo entienda bien, bueno, tiene esa parte de complejidad, sí. Hmm. Yo siempre le digo a los médicos que pasan por aquí, claro, los que pasan por aquí están muy especializados, saben muy bien toda la parte de diagnóstico, de tratamiento, de seguimiento. Yo siempre les digo, cuando deis un diagnóstico, a mí me gustaría que en su día, a mis padres, que yo era pequeña, le hubieran dicho, en vez de decir, esto todo ya no va a poder seguir comiéndolo, poner el foco en, mira, la dieta de su hija va a estar basada en frutas, verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos, carnes, pescados, porque te cambia el chip completamente y sales de la consulta de otra manera. Porque al final, en nuestro día a día, lo que nos tenemos que quitar son ultraprocesados, realmente, Sí. que son los que están elaborados. Es verdad que hay cosas que son interesantes, pero si ponemos el foco, como decías tú en uno de tus posts, lo tengo por aquí apuntado, a ver cómo decías, los platos sencillos son los más saludables, yo siempre lo digo, es que yo puedo comer de todo, menos gluten, de todo. Y en esos platos sencillos, normalmente no suelo tener problema, más allá de que pueda haber ese contacto cruzado que hay que evitar. Explícame esa frase que me ha gustado mucho, la de los platos sencillos son los más saludables. Sí, bueno, esa publicación hacía referencia a que realmente para comer bien, para nutrirte bien, tampoco hace falta ser MasterChef, estar ahí metido en la cocina todo el tiempo y demás. Y luego también a que quizá los platos menos elaborados regulan más las sensaciones de hambre y de saciedad, porque no hay ciertas texturas pues, que están más asociadas a hiperpalatabilidad, ¿no? Que gusten demasiado y, y no parar de comerlas, de consumirlas, pues cuando realmente ya estás lleno, ¿no? Ya estás saciado. Pues es el ejemplo de no es lo mismo si me como un par de huevos con un plátano y unas nueces, no me va a saciar igual que si me hago un bizcocho con eso, ¿no? Hacía referencia a estas dos cosas. Primero, tranquilidad, porque comer bien no requiere tiempo, algo más de tiempo en la cocina, dependiendo de dónde vengas, ¿no? Pero tampoco estar ahí haciendo recetas todo el día. Más tiempo que descongelar una lasaña y que has comprado en el súper y comértela pues llena de, bueno, de un montón de cosas que ni nos van a nutrir ni nos van a aportar saciedad y lo que nos van a aportar pues son cosas que no son interesantes. Al final, cuando comemos, comemos para nutrirnos, no comemos, o sea, deberíamos poner siempre, tener esa idea, ¿no? Es difícil, Lorena, porque hay, bueno, el ser humano es polifacético y la comida la utilizamos culturalmente, pues tiene muchos significados, ¿no? Sin llegar a separarlos, pues bueno, tener muy claro eso, que lo primero es la nutrición, tener asegurado todo lo que necesitas y luego todas esas otras cuestiones culturales de festejos o cosas así se pueden integrar ahí, ¿no? En comer bien y suficiente. Pero bueno, sí, depende, lo que comentabas ahora, depende de dónde vengas. Si tu forma de alimentarte es preparados, calentar comida preparada o con mucho abrir una bolsa de ensalada y mezclar ahí, pues todo el resto te va a parecer mucho. Pero al final ese tiempo que le dedicas pequeño tiempo que le dediques a la cocina, pues va a suponer salud. Así que hay que verlo ahí a largo plazo. Eso que es lo más importante que tenemos. Si no tenemos salud, no tenemos nada y tenemos que entender que una parte muy importante de la salud pasa por lo que comemos todos los días, que ahora vienen las fiestas y que la gente dice, bueno, es que estoy de fiesta. No hablamos de la excepción, hablamos del hábito, del día a día. Efectivamente, sí, las fiestas se festeja mucho, no obstante, cada dos por tres tenemos alguna excusa, ¿no?
Pero bueno, creo que se puede encajar perfectamente, a no ser que tengas por patología unas restricciones muy concretas, ¿no? Pero creo que se puede festejar igualmente con la comida, pero eso, teniendo de base una alimentación nutritiva asegurada, que ese es el gran problema que nosotras vemos en las consultas, ¿eh? Ahí está un poco la clave, ¿no? Sí, eso es, claro, es lo que te decía antes, por ejemplo, con el ejemplo de los omegas, ¿no? Ácidos grasos esenciales, que son esenciales porque si no los ingieres no van a aparecer por ahí por arte de magia, y tienen muchas funciones a nivel sistema inmunológico, hormonal. Entonces, claro, nos encontramos también con el problema en este ejemplo concreto de que es difícil valorar una carencia. Ahora sí que, bueno, podemos medir en eritrocito esa composición en omegas de la membrana celular, pero bueno, también es una prueba que no está al alcance de todo el mundo. Entonces, guiarnos, yo creo, por la epidemiología en las recomendaciones de pues, saber cuánto alimento del mar necesito y alguna semilla para llegar a ese omega 3 que me hace funcional, pues bueno, eso lo tengo que tener muy en cuenta. Y cuando hay patología, por ejemplo, daño en las mucosas, es que las necesidades ya no nos podemos guiar por el estándar para toda la población, es que aumentan. Entonces, volvemos a lo mismo, ver al paciente, ver sus manifestaciones clínicas y ahí con seguridad pues hacer las recomendaciones pertinentes, individualizadas. Claro, es que es importantísimo. El tema de los omegas 3, que sepas que te voy a pedir una entrevista solo para hablar de esto. Más Vale, yo adelante, cuando tengas hueco, porque me parece un temazo sobre el que muchas veces se pasa de puntillas. Sí que se ven cosas y tal, pero lo que tú dices en el día a día, el pescado que si no me gusta, a los niños no, es que a los niños no les gusta el pescado, es que hay un montón de obstáculos o de barreras y lo justificamos. Y es como, bueno, le busco la proteína de otro lado y es como, no, es que no estamos hablando de proteína, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Así sí. que sepas que te voy a pedir una entrevista para hablar de esos omegas y me parece muy interesante que lo comentes aquí cuando hablamos de patología y de la necesidad de individualizarlo y de que si tenemos dudas, de que si algo no va bien, sí, que consultemos con un profesional, por favor. No dejemos que pase el tiempo porque si nos falta algo, algo va a empezar a fallar. Eso sí o Sí. sí. Claro, son carencias micronutricionales o que se pueden sostener en el tiempo, que el cuerpo puede, pero luego empieza a aparecer de alguna manera u otra, pues patología, ya donde tú estés más predispuesta, ¿no? Entonces sí que esa labor de la prevención, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. Muy importante. Hay una frase, bueno, como digo, tiro mucho de tu perfil porque me gusta mucho que tocas temas muy amplios donde, como decía al principio, pues se ve la importancia que tiene la alimentación para absolutamente todo. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, espera, la tengo por aquí la chuleta, no eres lo que comes, que estamos cansados de escuchar, eres lo que comes. Fin, no eres lo que comes, eres lo que puedes digerir y absorber de lo que comes gracias a tu microbiota intestinal, entre otras cosas. Es como una cosa que lees y dices, pues sí, pues lo entiendo, pues muy fácil, pero claro, es súper complejo todo lo que hay detrás. Claro, sí, pues quiere poner de relevancia, pues eso, lo que estás diciendo, que no es solo lo que te metes por la boca, no son matemáticas, lo que va a llegar a tu medio interno. Por eso la primera entrevista es tan larga, ¿no? Para evaluar esa capacidad digestiva de la persona, qué síntomas hay. Pues es muy importante también la calidad de las heces, qué ves ahí, reconoces restos de alimentos sin digerir, son unas heces pues, muy deshechas, muy grasas, ahí la absorción seguramente de pues, ácidos grasos o vitaminas liposolubles no sea muy buena. Entonces, por un lado, la función digestiva de la persona, pues hay que revisarla muy bien. Igual hay una función exocrina pancreática que no es la adecuada, la secreción enzimática.
Eso por un lado. Y luego el ser conscientes ahí en concreto en esa publicación de la gran relevancia que tiene la microbiota en Que te el chifla, proceso. además, ¿Cómo? que Perdona. te gusta, que te gusta, que te chifla la microbiota, que es un tema que os Sí, gusta. sí, sí. Bueno, ya habló contigo la doctora Olaya Otero, que es la crack de la microbiota, pero sí, de hecho es algo con lo que trabajamos mucho en consulta. Es uno de los suplementos que yo creo que más utilizamos. Entonces, eso, ser conscientes de que la microbiota va a interferir en que sintetices y sean biodisponibles algunas vitaminas, por ejemplo, todas las del grupo B o la K, menaquinona. eh, si esto no es correcto, por ejemplo, la biotina es indispensable para fabricar un montón de distintos tipos de enzimas digestivas. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. No sintetizo, absorbo vitamina suficiente, eso me lleva a una hiposecreción enzimática, en fin, todo lo que tenga que ver con digestiones, cómo son las digestiones y la microbiota de ese intestino, evaluarla bien y potenciar que haya ahí pues, las bacterias amigas, los microorganismos amigos, eso es indispensable para la salud en general. Y a esas bacterias amigas hay que darles de comer bien también. A nosotros nos gusta Efectivamente. comer bien y a ellas también. Sí, por eso decía claro, ves a veces en los cuestionarios dietéticos que hacemos, ves que faltan un montón de determinados tipos de fibras en cantidad y en diversidad. Y claro, así es muy complejo. ¿Cuáles serían los alimentos más interesantes para tener una microbiota? Sé que esto es muy complejo, pero algunas claves para tener una microbiota lo más saludable y lo más equilibrada posible. Bueno, ahí lo que comentaba al inicio, sobre todo variabilidad del reino vegetal. Es muy interesante cambiar con la temporada, ir un poco pues variando el plato con la estación del año. Las preparaciones también, pues igual con el frío, más cocinados, pero en el verano me voy a los crudos. Muy importante, no son vegetales, pero las setas, los hongos van a aportar también cierto tipo de nutrientes específicos para la microbiota. Claro, nosotros culturalmente como que los fermentados que tenemos más de mano son los lácteos, Mm. que están muy bien también con este objetivo. El ácido láctico tiene un montón de funciones. Pero sí que es cierto que, pues, en lo que comentábamos antes, ¿no? Que hay personas que no los toleran del todo bien, pues bueno, no pasa nada. Pero tenemos otros fermentados muy interesantes, eh, vegetales, ¿no? Los picles, el chucrut, un buen encurtido. Esa parte, pues habría que potenciarla más, porque yo así lo que veo, al menos en general, es que no se consumen Mm. habitualmente. Y grasas de calidad también necesitan pues, los ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles. Sí, tampoco hay que tener conocimiento de todo ¿no? De todos los tipos de fibras diferentes. El almidón resistente, lo olvidaba, por ejemplo. Decía que con seguir la premisa de variabilidad en el tipo de vegetal y en el preparado, creo que cubriríamos esta parte Que, con creces. claro, es que además verduras hay infinidad. Que a mí hay veces que viene la gente y me dice, mira, lo siento, pero es que yo el pimiento no puedo. Yo, no pasa absolutamente nada. Hay Mm. 20.000 historias que puedes hacer de distintas preparaciones. También es cuestión de buscar, no es que a mi niño las verduras no. Prueba, prueba recetas diferentes, prueba verduras diferentes. Eso, prioriza temporada. Pues estamos ahora en un momento en el que tenemos un montón de verduras muy ricas que podemos hacer de maneras diferentes que están en su mejor momento para aprovecharnos de ellas. Y sabemos que son alimentos muy interesantes para esa microbiota y que si la microbiota está bien, nosotros vamos a estar en principio mejor. Obviamente puede haber otras cosas, ¿no? Pero es importante la microbiota intestinal para un estado general de salud, ¿entiendes?
es esencial. O sea, es como pues ya considerado por muchas expertas otro órgano más. El caso es que, claro, no solo le afecta lo que comes, ¿no? El estrés, la contaminación ambiental, el ritmo de vida que tenemos ahora en general es bastante disbiótico. Entonces, bueno, pues la alimentación es parte esencial, eso hay que tenerlo cubierto. Y en la alimentación, lo que comentábamos antes de los ultraprocesados, ahora tenemos ya estudios que nos dan información fehaciente sobre, por ejemplo, cómo los edulcorantes no calóricos afectan a la microbiota, que a su vez va a promover eh, resistencia a la insulina, por ejemplo, e incluso hay relación con patología, con enfermedad inflamatoria intestinal. O emulgentes, que te los encuentras en un montón de ultraprocesados, incluso aquellos considerados como más healthy, ¿no? Pues bebidas vegetales y así, que sabemos que, así, de momento en estudios con ratoncillos, que desestructuran el moco, haciendo que el poro sea pues, de un tamaño no correcto, dejando pasar sustancias a medio interno que no son interesantes, o también favoreciendo que se asiente ahí otra microbiota diferente, no tan interesante, ¿no? Entonces, bueno, lo más seguro a día de hoy con lo que sabemos es eh, ultraprocesados lo mínimo posible. Si es cero, fenomenal. Y, bueno, aparte de la alimentación, lo que te decía, modular o darle la Sí. importancia que tiene el estrés. Sí, esto o sea, yo te lo corroboro. Yo abandoné el centro de Madrid hace 4 años porque para vivir en un pueblo de la sierra, también es verdad que la cabra tira al monte, yo soy de un pueblo y es donde me siento a gusto y donde estoy feliz y lo he notado mucho. Yo en Madrid trabajaba en casa, sí que tenía que ir un par de veces a la oficina, pero es que el día que iba a la oficina era horrible porque desde que pisabas la puerta de la calle, tú notabas el ritmo acelerado al que iba todo el mundo. Aunque tú no tuvieses prisa, aunque tú salieras con la calma, eso se transmite, ¿no? Y llegas a un sitio y hay una cola tremenda y dices, jolín, si es que ahora yo venía bien de tiempo y ya no me va a dar tiempo. Y era una cosa así y al final no fue la razón. O sea, yo adoro Madrid, me encanta Madrid y voy mucho a Madrid, pero sí que hubo un momento en la vida en la que dices, quiero bajar el ritmo y quiero una vida más tranquila. Y yo a nivel digestivo estoy igual porque hace años que me encuentro bien, por fortuna, pero a nivel descanso estoy ahora muchísimo mejor, duermo muchísimo mejor, también hago más ejercicio en la naturaleza, que creo que también es interesante, que cuando vivía en el centro de Madrid, a pesar de que me iba a Madrid Río y lo disfrutaba un montón. O sea que al final son muchas cosas que afectan pues, a absolutamente todo, ¿no? Sí, sí, así es. Pues hay que hacer mirar la salud pues 360 grados, ¿no? Tener en cuenta los factores que afectan y trabajarlos de la manera que se pueda. Exacto. Y de manera individual, que yo digo que ahora vivo en la sierra muy a gusto y habrá gente que diga, yo no podría vivir en un pueblo, necesito los estímulos que me ofrece una ciudad. Cada uno somos un mundo y cada uno pues vamos a necesitar unas cosas. Pero bueno, cuando ya hay un problema digestivo o de lo que sea, pues siempre consultar porque necesitamos un tratamiento individualizado. Porque me estabas hablando antes de vitaminas. Y aquí viene otro melón, el de la suplementación, que te pones a leer en redes y hay gente que es como, no, la suplementación no. Hay gente que es como, sí, a todas horas. Luego de repente aparecen cuentas diciendo hay que tomar magnesio todo el mundo a partir de cierta edad, la vitamina C ahora en el invierno. Y yo siempre digo, es que dependerá de tu caso. Consulta con un profesional. Bueno, yo te puedo decir que al menos estacionalmente no tenemos ningún paciente sin suplementar. A ver, todo paciente que se precie de serlo, o sea, que venga con un problema, seguramente necesite un suplemento. La cuestión es que, claro, aquí en el ámbito de la patología gastrointestinal estamos trabajando con un sistema que no va a poder estar en reposo, a no ser que sea nutrición enteral, ¿no? Y ni aún así. El caso es que
La suplementación me parece un refuerzo muy importante y muy difícil de conseguir solo con la alimentación en paciente con patología, ¿vale? Y si me voy a la prevención, bueno, pues me vuelvo al estudio Anibes. Tenemos a más del 75%, creo recordar que era de la población, con deficiencia en mineral magnesio, que es difícil de medir también, porque sí, en sangre lo podemos ver, pero no nos podemos extrapolar lo que hay intracelular, que es el compartimento importante, donde tiene que estar el magnesio, ¿no? La vitamina D, que estuvo María Bascuñana también hablando contigo, pues ya vemos lo que pasa con ella, a pesar de que quizá de la mitad de la península hacia abajo sería factible, si tuviéramos unos buenos hábitos, mantenerla todo el año en unos niveles correctos sin necesidad de suplementar. Bueno, la realidad es que el estilo de vida para la mayoría de las personas pues, es el que es. Y estamos mucho tiempo bajo techo, las condiciones climáticas quizá tampoco sean por contaminación ambiental y demás, eso quizá también esté influyendo en la síntesis o pues quizá la misma ganadería, que hay un poquito de Claro, aporte en ciertos alimentos de vitamina D, pero claro, para eso el animal del que provenga también tiene que estar al aire libre, a la luz. exacto. Entonces, así con esos tres ejemplos, te diría que, o el omega 3 de antes, te diría que es la suplementación a día de hoy, yo para tener una salud óptima, la considero necesaria. Pero A lo loco, individualizada. sí, por supuesto. A lo loco, cualquier cosa, no, eso tampoco me parece. Creo que hay muchos productos para farmacia, herbolario y así que son prescindibles totalmente. La suplementación tiene que, lo que tú dices, individualizarse, controlarse también, siempre que se pueda medir, mm, lo medimos y si no es el caso, porque no tenemos los medios, pues por la clínica del paciente. Ujú. El otro día me comentaba una amiga mía que tiene una farmacia, me decía ella, ¿qué está pasando? Ya llevamos un año, que es que vienen pacientes y me dicen, dame algo para las defensas, dame algo porque he leído, he visto que no sé qué, el magnesio. Bueno, que lo notan mucho, que además la gente lo pide sin saber muy bien. Ahora llega el invierno, pues dame algo que lleve vitamina C, qué tal y cual. Oye, que está muy bien la vitamina C para el invierno, es verdad. Entonces, claro, decía, no sé qué está pasando, desde dónde se está moviendo, pero decía, pero es que yo prefiero que vengan pues ya con muy pautado, no que vengan a lo loco, como tú dices, ¿no? En plan, dame algo para las defensas, que me noto un poco cansado. Igual tienes una anemia y necesitas hierro y necesitas ácido fólico o tal, ¿no? Entonces, si notamos estas cosas, también es importante consultar con un médico que nos haga una analítica y luego ya en función de eso que nos pauten lo que necesitemos. Sí, sí, por supuesto, porque lo menos malo que te puede pasar quizás es que tires el dinero, pero realmente hay suplementos, sobre todo en dosis terapéuticas, que interaccionan o contraindican con algún medicamento o con alguna condición, pues yo qué sé, igual había una litiasis renal no identificada aún y esa vitamina C, por ejemplo, en dosis altas no te viene muy bien. Y siempre, siempre, antes de recomendar nada extra a los alimentos, revisar la dieta. Hay que revisar la dieta primero. Por eso la necesidad, yo siempre lo digo, es que haríamos falta muchísimos dietistas. Y si nos ponemos a monetizar todo, realmente a largo plazo ahorraríamos mucho dinero. Totalmente, muchísimo. O sea, lo que tú estás comentando ahora, si lo puedes tener en una hora y media ya no digo una hora y media, porque en el ámbito público es complicadísimo, obviamente, ¿no? Pero media hora con un paciente que tiene una hipertensión o una diabetes tipo 2 explicándole cosas muy básicas, pues puede estar ahorrando que ese paciente tenga otros problemas el día de mañana. Es algo como muy, muy, muy obvio, que supongo que es muy difícil, supongo que hay muchas barreras, muchos obstáculos dentro del propio sistema, porque es que salen las cuentas fácilmente.
la prevención nos va a ahorrar muchos disgustos el día de mañana. Sí, sí, y también te permite, por ejemplo, el tener un dietista, un nutricionista, aplicar bien protocolos, que, bueno, pues luego si quieres hablamos de SIBO, pero nosotros nos encontramos muchas veces la dietoterapia que acompaña un tratamiento de SIBO, pues mal efectuada. Y es algo que pues también te ahorraría recidivas en SIBO, estos estudios que hay de Claro, pues el no sé cuánto por ciento, ahora mismo no lo recuerdo, ¿no? Pero un porcentaje muy alto recaen. Claro, porque es que SIBO es consecuencia de algo. Si tú no investigas ese algo y le pones remedio, pues va a volver claro. con Hay, seguridad. hay, hay un posturio también muy interesante sobre SIBO, ¿no? Que dice que cuando el propio paciente pues, tiene la sospecha, que lo primero, incluso antes de pedir las pruebas, es revisar un poco qué hago en mi día a día. Sí, no es que lo diga yo, esto es un protocolo de pues, las personas que más saben sobre SIBO actualmente, Marc Pimentel, que seguramente suene. Lo que nos dice cuando hay una sospecha de pues, una sintomatología que pueda acompañar un SIBO es, primero, revisar la dieta del paciente y arreglar pues, las posibles fallas que haya y lo que le pueda estar provocando ese sobrecrecimiento. Eso a la vez de adecuar estilo, no solo se fija en la alimentación, ¿no? Habla de ejercicio, de psicoterapia, de pues, gestión del estrés y todo lo demás. Entre tanto, se podrían hacer pruebas clínicas descartando primero otras enfermedades que pueden ser la causa del SIBO, pues la celiaquía o un Helicobacter pylori, incluso enfermedad inflamatoria intestinal. Habría que mirar todo eso, obstrucciones, antes de coger y plantear ni siquiera hacer el test de SIBO. Fíjate. Que no mejora, entonces ahí ya sí, test SIBO y deja la puerta abierta a no solamente tratar con antibiótico. Los herbáceos, hay muchos herbáceos que tienen aval clínico buenísimo y sé que al menos la rifaximina, si hay que acompañar con neomicina, ya son probióticos más fuertes, vamos a decir, ¿no? Pero la rifaximina sé que es bastante liviana, pero por coherencia, lo primero sería intervenir con herbáceos, porque no van a desestructurar tanto el ecosistema microbiano. Y además tenemos un problema bastante gordo con resistencia a los antibióticos. Nos hablan de en el 2050, creo recordar, pues van a ser como va a ser la primera causa de muerte, la resistencia a los antibióticos. Entonces, sigue habiendo, aunque ya genial, ¿no? El SIBO se tiene en cuenta, se hacen las pruebas, pero sigue habiendo esa tendencia al protocolo. Venga, antibiótico y dieta baja en FODMAP, quizá el SIBO sulfuro desde la Seguridad Social no se contempla, de momento Ya. que yo sepa. Y ya está, y eso se queda muy pobre, porque te has saltado un montón de pasos previos y porque no has investigado más. Claro. Yo me encuentro con casos de tengo un SIBO, tengo celiaquía, he mandado un papelito con una dieta y el antibiótico y ya está. Y vuelve dentro de 6 meses a ver si estás mejor. Es más, me he encontrado varios casos de te voy a pedir la prueba del SIBO, tarda 6 meses, pero vete haciendo la dieta baja en FODMAP por tu cuenta. Y Sí, entran en pánico porque dicen, ¿cómo hago esto? Tengo que quitarme todo esto, ¿cómo voy a poder comer? Y encima sigo encontrándome mal. O incluso que ya les dan el antibiótico y el otro día nos lo contaba la doctora Esteban, hay médicos que te dicen, bueno, esto del SIBO no existe, pero yo te voy a pautar antibiótico y te vas a tu casa. Decía ella, es que algunos deben ponerse las pilas. sí, sí, está, ya digo, lo bueno es que cada vez se contempla más y están las pruebas ya disponibles, ¿no? Que hasta no hace mucho no era así. Pero el tratamiento, yo creo que también hay que reflexionar sobre lo que nos dice la ciencia, ¿no? En este caso lo que comentaba de cómo es el protocolo, ¿no? Primero vamos a revisar la dieta, no solo eso, pues toda la parte psicoemocional del paciente, y luego ya, si es necesario, hacemos prueba y medicamos.
Entonces, claro, para eso volvemos a lo mismo. Hace falta más tiempo, dietistas en la seguridad social. Con los recursos que tienen, esto es lo que hacen, que no está mal, pero es que en un porcentaje muy alto están abocados al fracaso, porque los datos, lo que sabemos hasta hoy, que quizá cambie no tardando mucho, pero la causa número uno de SIBO es una mala alimentación. Entonces, si tú no tocas eso, al final va a pasar. Más tarde o más Claro, temprano vamos a volver a tener ahí la problemática. Nos claro, encontramos mucho también con un diagnóstico de SIBO, por ejemplo, vienen del médico, SIBO positivo, y ya no nos enseñan las gráficas. Cuando las gráficas de los distintos tipos de gases analizadas nos dan mucha información. Si está alta desde el inicio, pues tenemos que tener muy en cuenta también la microbiota oral. A veces vemos algunas, como en seguridad social solo ven metano e hidrógeno, vemos gráficas súper planitas que se relacionan con sulfuro y les dicen que sale negativo, claro. pero claro, ahí hay más que estudiar porque, en fin, por contarte así un poco más problemática quizá de lo que vemos de temas SIBO. Es que el SIBO es un mundo, ya te decía yo un día por teléfono que yo cuando tengo gente en la escuela Felicidades, de SIBO yo no puedo, no me da mi capacidad porque me parece realmente complejo y me parece que ahí sí que es como súper individualizado acompañar a esa persona para que, bueno, pues que recupere la calidad de vida cuanto antes y que no siempre es rápido porque a veces vienen con un problema de base que ni siquiera ha sido diagnosticado. Estamos con el SIBO, pero lo que tú dices, ¿no? ¿Qué ha causado el SIBO? ¿Qué hay detrás? En muchos casos, no en todos, pero sí que tenemos muchos pacientes que tienen celiaquía y que tienen esa celiaquía ha provocado, entre otras cosas, pues ese desequilibrio de la microbiota. Qué difícil es en algunos casos, ¿no? Sí, sí, y por no hablar también de gente medicada, sobre todo de psiquiatría, que afecta mucho a la motilidad. Esos medicamentos afectan a la motilidad del intestino y a veces, bueno, hablando con el psiquiatra, el médico, se pueden hacer cambios, intentar, pues, si es posible, ¿no? Probar otra medicación que no afecte tanto, porque ahí es complejo, ahí entramos en el dilema de ¿cómo trabajamos eso? Antibiótico sería descartable porque si esa persona va a estar casi de forma crónica con un medicamento de ese corte, pues no va a tener mucho sentido hacer tratamientos mm, cíclicos antibióticos, ¿no? Claro, Ahí, pues las mejores herramientas que tenemos realmente, pues probioterapia, herbáceos, quizá cíclicamente y bueno, algo que se sale un poco de la alopatía, de la medicina así convencional. claro. Con los probióticos estamos como con los suplementos. Necesitamos también algo muy individualizado porque, bueno, pues quizás puedo necesitar reforzar esto y no lo otro. Entonces, me contaba también mi amiga farmacéutica, dice, a ver, a mí me preguntan por probióticos, yo no tengo formación más allá de que sé leer una etiqueta y puedo entender que este es de amplio espectro y bueno, pues en general, toma, te lo doy. ¿Has tenido una infección y vienes a por probióticos? Toma este. Pero también es muy importante ahí estar muy bien asesorado. Claro, sí. Es muy interesante el trabajar con, si no monocepas, pues bueno, una poquita cantidad de microorganismos para afinar lo máximo posible Claro, para trabajar pues individualmente con las necesidades que tiene la persona. Y aún así, ahí lo que esperarías igual de un probiótico, en una persona vemos una reacción muy distinta. fíjate. ¿Por qué? Pues porque va a depender del ecosistema que haya ahí instaurado. Entonces es importante individualizar en la prescripción del probiótico y luego hacer un seguimiento. Hay veces que, pues igual un Bifidum X lo tenemos en estudios clínicos, lo tenemos ahí encajado en que va a ayudar con el peristaltismo
y esa Ujú, persona se lo das en un momento dado y te refiere estreñimiento. Esto pasa. Entonces, claro. ahí la clave es esa, individualizar y llevar de la mano, ¿no? A la persona, al paciente. Es fundamental y tener paciencia, pero la parte buena, el mensaje que yo digo, esto hay que transmitirlo, es que de un SIBO uno se puede recuperar, que no piensen que, aunque lleven tiempo, que a veces es cuestión de dar con el profesional adecuado, que nos dé las pautas adecuadas. Por eso hay que buscar siempre especialistas en nuestro problema, pues son los que nos van a poder entender y ayudar mejor porque sois los que más experiencia tenéis. Yo siempre quiero mandar ese mensaje porque, jo, al final eso afecta mucho también al estado de ánimo, ¿no? Y si tú ya vas con un estado de ánimo muy bajo y tienes muchos problemas de tipo físico, o sea, digestivos, remontar es muy complicado. Sí, la parte emocional es esencial. Bueno, gestionar expectativas, ¿no? Decir, pues depende de la sintomatología, el cuadro que traiga esa persona, pues prevenir, oye, vas a tener que tener paciencia y un poco eso, ajustar expectativas. Luego, también es cierto que muchas veces pacientes que llegan con una sintomatología eso, sospechosa de SIBO, haciendo cambios en la alimentación, hay muchísimas personas que a las 5 o 6 semanas que les volvemos a ver, mejoran mucho. Entonces, bueno, no llevarse la parte, así como el mensaje negativo de que es duro, hay que hacer cambios, eso es innegociable, pero bueno, la capacidad de mejora es mucha y no tiene tampoco por qué ser tan lenta, o al menos ir viendo mejoría, una evolución en positivo, eso puede ocurrir relativamente pronto. Qué guay. Eso es muy importante. Yo siempre se lo digo a las personas que vienen, para empezar, cuando vienen solo con diagnóstico de celiaquía y les han descartado, no tenemos problemas ni con fructosa ni con lactosa, no hay SIBO, digo, bueno, esto casi es milagroso hoy en día, sobre todo en adultos, ¿no? En niños es más común, pero encontrarte un adulto que solo tiene celiaquía y es como, "Jo, te voy a dar una noticia muy guay, y es que si haces bien la dieta sin gluten, si estás sana, variada, completa, vas a encontrarte bien muy pronto, no al 100%, porque claro, también dependiendo de cómo tengas el intestino, la absorción de nutrientes también varía y si viene con carencias y tal, pero en serio que es el tema de la dieta sin gluten y es un mensaje que siempre quiero lanzar, la celiaquía para eso es muy agradecida. Ahora hay que hacer las cosas bien, hay que informarse bien y siempre hay que ir de la mano de un profesional, sobre todo cuando tenemos esas carencias nutricionales porque nos va a hacer falta esa suplementación de la que hemos hablado también, ¿no? ¿Veis mucho eso también, celiaquía, con esas carencias que necesitan más apoyo? Sí, quizá lo que nos llegue de celiaquía sean pacientes más malitos. Es como que el paciente diagnosticado de celiaquía, como que tiene desde las indicaciones médicas, pues como claro lo que tiene que hacer y no vemos tanto, oye, me acaban de diagnosticar de celiaquía, me voy a poner a trabajar con vosotras. Eso no. Sí que vemos pacientes pues que Que no aún evolucionan bien, claro. efectivamente, sí, esos son los mayoritarios, el perfil de enfermedad celíaca. O vemos otros que vienen porque pues, me acaban de diagnosticar un SIBO o me han mirado por todos los lados y me dicen que hay una dispepsia. Y vemos el histórico y de fondo, y bueno, ya nos lo dicen, ¿no? Estamos sin gluten, estoy sin gluten porque soy celíaco. Entonces, en este último caso, ahí se nos encienden todas las alarmas. Pues a ver, estar haciendo bien la dieta sin gluten, porque vemos también mucha carencia en el seguimiento. Lo cuentas en un post también. Eso es muy importante, Ocurre muchísimo y también es protocolo médico. Realmente eso totalmente. debería venir hecho. Y no. Una vez diagnosticados de celiaquía, muchos de ellos ya no han vuelto a pasar por consulta de especialista. Entonces, en ese caso, ahí si debuta con otra cosa, pues nada, otra vez a redundar ahí en qué está pasando con la enfermedad celíaca. Em, Sigo un montón sigo con diagnóstico pasado de celiaquía, pues la misma historia, a ver qué pasa.
tenemos la herramienta ahora maravillosa de los GIPs, que ahí nos pueden ayudar, ¿no? A valorar cómo de fiel es a la dieta el paciente celíaco. Y, quizá la carencia mayor que veo, además, bueno, nosotras cuando percibimos algo así, oye, pues ¿cuánto hace que no te revisan tu celiaquía? Pues emitimos un informe para que se lo lleve al médico y Qué muchas maravilla. veces como que no lo consideran necesario y sigue sin hacerse, a no ser que pues ya por la privada Mm, te organices tú, ¿no? Pero mm, sí, esto es una cosa que no sé si tú sí, sí. entre tus pacientes lo ves también. Tengo el diagnóstico de hace 5 años, mejoré un poquito, ahora me vuelvo a encontrar peor, he ido al médico y me ha dicho el médico que eso es la dieta, fin, pero no me ha hecho absolutamente nada. Entonces dices, bueno, puede ser la dieta sin gluten o pueden ser 47.215 cosas más. Como bien dices, ahora con los GIP puedes saber si está haciéndola de forma estricta o si de repente se le está colando alguna cosita, pero la inmensa mayoría de los pacientes que tienen celiaquía intentan hacerlo bien y es difícil encontrar que ellos mismos en su casa digan voy a revisar la dieta porque ya piensan que la están haciendo bien, entonces encontrar algo es complicado. Si a veces además acuden al médico y les dicen, mira, que tengo aquí estos JIP, que está todo correcto, ahí deberían empezar con ese algoritmo de pruebas que tienen que poner en marcha cuando un paciente no responde correctamente pasado un tiempo, ¿no? Pero sí que te encuentras en la práctica con que les dan de alta, y el otro día me decía una chica que le habían dado de alta para siempre, pero que le había dicho médico, no, no, estás curada, puedes comer gluten. Obviamente es una excepción, es un caso, pero tenemos que ser muy conscientes de que es una patología crónica, es autoinmune, es sistémica y nos tienen que dar un seguimiento, aunque estemos bien, porque pensamos que como estoy bien a nivel síntomas, pero igual no estás al 100% y el día de mañana vuelves a tener problemas. Y de hecho yo lo que veo cada vez es más SIBO, que ya te digo, yo desde aquí lo comento, si tenéis SIBO, tenéis a Beatriz que os puede echar una mano, porque a mí me parece tan complicado que no me atrevo a día de hoy, me da mucho pánico. Pero sí que es verdad que ese seguimiento se hace poco, poco. Sí, sí, pues tal cual, lo mismo que con lo que nos encontramos nosotras Mm. en Y este las punto. complicaciones luego es que, claro, si es de larga evolución, es muy difícil empezar desde cero. A veces hay que revisar el propio diagnóstico y decir, ah, pero es que tú aquí tenías un diagnóstico con un +1, con genética negativa, sin serología y por sintomatología. Igual era un Helicobacter pylori y estás haciendo dieta sin gluten desde hace 5 años. ¿Os pasa mucho eso? Gente que llega, Efectivamente. claro, no, Claro, yo estoy sin gluten. los diagnósticos de hace un montón de tiempo, pues sí que ahí especialmente es conveniente revisarlos. Porque sí, sí, a veces se ven, bueno, pues diagnósticos dudosos cuando menos. El- yo veo la medicina pues como el reacio, ¿no? A volver ahí a desenterrar todo esto. Pero es que se hace necesario. Luego, claro, sí, puedes tener celiaquía, hacer todo perfectamente bien y a la vez, por otro motivo, Claro, pues, tener un SIBO u otra patología, ¿no? Pero sí, desde lo médico yo creo que además no es este seguimiento, tampoco está como estandarizado, depende un poco de la evolución del paciente, ¿no? No tiene por qué ser anual, quizá sea, si todo va bien, más allá, ¿no? Eso lo pauta el médico que tiene que verte. Pero sí, es una atención de por vida, que deberías tener de por vida. Y yo es que contaría con los dedos de una mano los pacientes que me he encontrado que se hace, en los que ya, se hace. sí, totalmente. Y es eso, es realmente complicado. Yo siempre se lo digo, ¿no? Si tenéis dudas con el diagnóstico, si no os hacen seguimiento, luchadlo, porque es fundamental. Y sobre todo lo ves en pacientes que no han tenido un diagnóstico o que han tenido un diagnóstico dudoso, han notado cierta mejoría al inicio, nunca han llegado a estar al 100% y de repente tienen una recaída tremenda.
Y ahí, claro, es que dices, ¿por dónde tiras? También para el médico es muy complicado, obviamente, ¿no? Y sobre todo los pacientes que retiran el gluten sin diagnóstico y tienen patología digestiva. ¿Lo veis también mucho en consulta? Sí, y es un tema muy, muy delicado, porque claro, si no hay tanta sintomatología gastrointestinal, por ejemplo, al consumo de gluten, bueno, como que es más fácil mantenerlo. La persona tiene que estar informada desde luego de que no puede retirar el consumo de gluten si hay sospechas, sin haber hecho el diagnóstico correctamente. Pero es que luego tenemos perfiles que lo están pasando realmente mal consumiendo, consumiendo el gluten. Entonces, claro, yo ahí desde la premisa de primo non nocere, ¿qué haces? ¿Cómo manejas? ¿No? Nosotras por todos los medios intentamos, de verdad que los tenemos algún pobre pues haciendo auténticas romerías, de médico en médico hasta uno que decida Claro, tirar para adelante con todas las pruebas, ¿no? Pero hay pacientes que por su cuenta y riesgo, teniendo la información en la mano, deciden no tomarlo porque se sienten muy mal. claro. Es que es muy duro decirle a alguien, sigue consumiendo gluten en tu día a día, que tienes una biopsia en 6 meses. Ya, esa tardanza, esos tiempos tan largos de espera, y bueno, y aun si hay una fecha, Sí, pues, es que muchas veces no. Nosotros en patología gastrointestinal y no solo, a veces hemos tenido, sobre todo en mujer, migraña, que mejora muchísimo a la retirada del gluten, es que luego tienen miedo a consumirlo. Es delicado. Como con todo, nosotras individualizamos, pero mm, es bastante complejo hacer una recomendación ahí. Nosotras ahí muchas veces dejamos que con toda la información el paciente tome la decisión. Igual me echan a los lobos por no, decir pero esto, es que pero es así de sencillo y de complicado. Es decir, no es una decisión, tú puedes hacer una recomendación, pero estás hablando de la salud de una persona. Estás haciendo una recomendación en base a la evidencia científica que hay a día de hoy, tiene que decidir. Yo, gente que tiene sobre la mesa la opción de reintroducir, le digo, habla con tu médico, que te lo explique todo, que te diga las consecuencias de una reintroducción durante 18 días o 15 días o un mes. Y también tu cuerpo te lo va a decir. O sea, hay gente que tendría que pedirse una baja para reintroducir el gluten 18 días. sí, no, Porque, claro, o sea, y si ves que no puedes, es que no puedes. ¿No? Yo soy muy pro, tengo un diagnóstico porque está muy bien saber qué nos pasa, si es una sensibilidad o si es una celiaquía, pero es que a veces incluso reintroduciendo no llegamos a una conclusión. no, es parte delicadísima de todo esto, ya lo delicado que es el diagnóstico. Pero bueno, por suerte pocos son los casos, pero hay gente como muy reactiva. Y hablamos de personas con las que ya trabajamos en consulta, pues hemos estado viendo pues, microbiota, si hay hiperpermeabilidad intestinal, que hemos intentado como mejorar todo lo básico, todo el terreno, pues como para que minimizar sintomatología y que tenga calidad de vida. Pero esa persona sin gluten está mejor Sí. y además considerablemente mejor. En muchos Mm. casos, ya digo, se me viene a la cabeza la chica esta, es que era invalidante. Eran unas migrañas que pues 5 o 6 días al mes no podía trabajar. Entonces, bueno, pues lo mismo, individualizar, tratar a la persona, no a los pacientes así en general. Mm. Y bueno, sería genial que hubiese más comunicación, ¿no? Entre un médico, ya que no estamos tan presentes los dietistas al lado, ¿no? Como sanitarios que somos en la seguridad social, sería genial una comunicación un poco más fluida también. Así que cuando les envías un informe lo lean, ¿no? Sí, Por ejemplo, que sí, es o un no poco dicen. broma, pero es verdad.
Leer muchas veces lo leen. La cosa es que, pues que no echen por tierra quizá alguna cuestión. Por ejemplo, en dietoterapia muchas veces hablamos de FODMAP, pero así cosas como más exóticas, una dieta baja en histamina para una persona que por clínica le puede ir bien, pues es como, eh, bueno, he llegado a escuchar, tú lo que necesitas es comer un buen bocadillo de jamón, ¿no? Como todo lo que te ocurre es que puede ser, ¿no? Que tenga ese componente psicoemocional Sí, muy claro, fuerte, pero minimizar un esfuerzo grande, además, que está haciendo la persona restringiéndose en claro. ciertos alimentos. Mi madre estuvo años diagnosticada de colon irritable y a raíz de mi diagnóstico de celiaquía y del estudio genético a toda la familia, pues a un doctor se le encendió la bombilla y dijo, esta señora del colon irritable pues tenía celiaquía y su médico le recomendaba irse de vacaciones. Y mi madre decía, no puedo ir de vacaciones porque estoy 7 veces al día en el baño, entonces no puedo Pobre. irme de vacaciones, ¿no? Y restringe, quítate esto, quítate lo otro, pero descansa porque el problema es la ansiedad. Y claro que tenía ansiedad porque estaba fatal. Son cosas que Claro, van de la es mano muchas veces, claro, por la supuesto. pescadilla que se muerde la cola. Pero fue quitar el gluten, o sea, yo tardé bastante en mejorar. Mi madre no tenía un 3C, yo tenía más 3C, tardé unos añitos en recuperar porque seguía con mucha anemia, mucha anemia. Sin embargo, mi madre fue, como decía, mano de santo, ya volvía a nacer, Qué porque bueno. fue tremendo de un momento para otro decir, ay, espérate, que ya voy al baño con normalidad, que no me encuentro cansada, que no... O sea, que, bueno, qué Ujú. importante también es escuchar al paciente. Sí, 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 claro. Básico. Y tiempo, largo tiempo. Totalmente. Bueno, Beatriz, se nos ha acabado el tiempo, se nos han quedado un montón de temas que yo tenía aquí en mi chuleta, pero bueno, me ha encantado. He ido un poco saltando para aquí y para allá porque me ibas comentando cosas y yo, esto me gusta, esto me gusta. Ha sido un placer escucharte. Tus pacientes tienen mucha suerte de tenerte por todo tu conocimiento, tu experiencia, pero también por la parte humana, porque estoy convencida de que te dejas la piel con ellos y eso se agradece muchísimo. Muchas gracias, Lorena. Yo he estado encantada, se me ha pasado volado el tiempo. Espero que, bueno, que le guste a tu audiencia y le sirva. Seguro que sí. Y, y nada, gracias a ti de nuevo por todo lo que ofreces, cómo divulgas y que eres muy necesaria. Lo mismo te digo, Beatriz, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo a tu compañera, a Begoña, y la recomendación de, bueno, todos estos temas que hemos hablado, si necesitáis a profesionales especializadas, actualizadas, que se dejen la piel, como os estaba diciendo, ahí las tenéis. Vais a tener todos los enlaces en el podcast, en las notas del podcast, para ver los servicios que ofrecen Beatriz y Begoña. Y bueno, por supuesto, pues las redes sociales, que ya os digo que son una auténtica maravilla porque te solucionan muchas dudas que puedas tener relacionadas con distintos cosas relacionadas con la alimentación. Así que nada, lo dicho, que mil gracias, que quiero saber más de los omegas 3, bueno, y de muchas otras Claro. cosas. Así que bueno, estamos en contacto, ¿vale? Un besazo. Un beso, Adiós. gracias. Chao, chao. Chao, chao.